en un país como Colombia, y por eso la pregunta de María Jimena es muy pertinente, y tú obviamente pues no la puedes responder como ella espera, pero en un país como Colombia, donde la inequidad en la propiedad de la tierra es como es, y la inequidad socioeconómica en Gini es como es, usted puede hacer todas las reformas que usted quiera con el liderazgo presidencial más comunicativo, tiene unas condiciones estructurales que reproducen clientelismo y corrupción. A eso hay que meterle la mano sin miedo, sin miedo. Y ni siquiera solo por razones socioeconómicas incluyentes, sino porque es una razón estructural de que se reproduzca un sistema político basado en clientelismo y corrupción. Entonces, hacer reforma agraria en Colombia es tal vez la reforma política más importante. Hacer que se actualice el catastro, que tengan que pagar, y la mejor reforma agraria Pero no no es andar quieren, expropiando. Claudia. Por eso, pero por eso es que tienes que cambiar con un movimiento ciudadano la presidencia y impulsar unas reformas desde ahí. Este país, digamos, para bien y para mal es presidencialista. Entonces tratemos de usarlo en lo que sirve. La reforma agraria que yo creo que necesita Colombia no es la del 36 en el sentido de expropiar el gran latifundio y no sé qué vaina. No. Hay cosas, digamos, hay cosas de expropiación aquí a la caja el menor de los 36 narcos, no propuso que la yo sí creo que hay que expropiación. expropiar eso. ¿Cómo? El De los 36 narcos, no de la propuso ilegal. la expropiación. Pero mire, La la cosa función más social, revolucionaria, la función social María de la Jimena, creo propiedad era yo, distinto. que Sí, se podría hacer hoy, exactamente. es actualizar el catastro y cobrar predial. En la Colombia rural, el 90% de los predios no tienen catastro actualizado y no pagan predial. Aquí se valoriza el suelo y nadie Pero no hay compra un centavo. consenso ni siquiera en aquí eso se entre hacen las fuerzas las políticas. vías 4G o las 3G, que evidentemente valorizan el suelo, ¿no? Y no se cobra un centavo de plusvalía y valorización. Todo eso genera unas condiciones de inequidad brutales. Pero ustedes que cómo, reproducen condiciones de clientelismo. pero ¿cómo le explican y de ustedes corrupción? al país, y hagamos esa cosa puntual, que las fuerzas políticas no se habían puesto de acuerdo por sus problemas internos entre ellas, para sacar adelante, por ejemplo, el catastro multipropósito? Pero, María ¿Por Jimena, ¿Por qué no se han Pues puesto porque de el acuerdo? grueso del sistema político vive de no pagar impuestos, de tener latifundio, de lavar plata, de la corrupción o del narcotráfico con tierras. Esa gente, que es la mayoría del Senado, ¿de dónde crees tú que va a actualizar el a catastro? ver, María Jimena. No lo va a ver, hacer, obviamente. El 80% de la población rural, muchos, la mitad no votan, la otra mitad, muchísimos, venden el voto. Yo creo que la mayoría, ¿Cierto? según el estudio de James Robinson, ahí es donde se vende el Hay voto. una parte, porque también en las También grandes en las ciudades, grandes pero ciudades digamos, se vende una parte. en ese, Pero si hablamos sobre de todo ese en las 80% regiones. de la población rural, está en la miseria, el 40%, y el resto en la pobreza. Lo Si único que alguien tiene para quisiera vender es el solucionar voto. problemas de pobreza en Además, Colombia, tiene que pues sí, comenzar no por la tienes el población voto para rural. vender. Ahora, esa población rural ¿Sí? necesita de una reforma agraria que va más allá de las tierras. Tiene que ver con el agua, en tiempo, Con el bueno, modelo pero extractivista. hablemos de tierra fértil. Entonces, alguna vez, la última vez que hablé con el presidente Uribe siendo presidente en una reforma tributaria que él iba a poner, y me llevó, porque yo siempre estaba en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, fue la última vez yo le dije a él el catastro. Y Bogotá, Medellín tienen muy buenos catastros, pero el mundo rural no tiene catastro. Y eso que le corresponde al Agustín Codazzi. Él dijo, Petro, sí, señor, mire, y puso al señor del Agustín Codazzi a hablarme. No, mire, es que mire cómo ha progresado el impuesto predial Sí, él en dice que Colombia. no, él dice que... Entonces, cuando yo le dije al señor del Agustín, Codazzi, sí, pero es que usted no me ha discriminado, no me saca Bogotá y Medellín Exacto. y quite esas cifras, que además son producto de Bogotá y Medellín, y me deja las otras a ver qué le pasa. No contestó él, estaba engañando a Uribe, entre comillas. Porque Uribe, y no hablo solo de Uribe, sino en general el régimen político colombiano, desde que asesinaron a Gaitán, desde que López Pumarejo se fue y desde que Lleras le tembló la mano para En hacer la en reforma el agraria, 68. está compuesto de latifundistas. Los latifundistas son la mayoría del Congreso de la República, son la mayoría del Partido Liberal, son la mayoría del Partido Conservador, son la mayoría del uribismo, y esos latifundistas degeneraron en narcos y generaron en Fuerzas Armadas que defienden el latifundio. Es más, yo a veces considero que Vargas Lleras y el uribismo y es el debate, se han configurado como fuerzas políticas con toda la intención de conservar el latifundio en Colombia. Por eso no les gusta la tema JEP. judicial, ¿no?
Lo dicen, a eso le llaman la seguridad jurídica. Entonces, la seguridad jurídica en el campo es la conservación del gran latifundio productivo en el país. Si nosotros no quitamos eso de la historia de Colombia, implica una reforma a fondo. Entonces, luchar contra la corrupción implica reformas sociales reales en esta sociedad. Si nosotros no quitamos el latifundio, el país, el sistema político y la ciudadanía colombiana no se colocan en la ruta de la construcción de una democracia transparente.